Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Adiós, señor Chips, de James Hilton. James Hilton nació en 1900 en Leith, Lancashire, Inglaterra, y murió en 1954 en Long Beach, California. Escribió su primera novela, Catherine Herself, mientras estudiaba en Cambridge, pero fue gracias a las obras que publicó mientras trabajaba como periodista en Manchester Guardian y Daily Telegraph, por las que conoció un fulminante éxito internacional, especialmente con Horizontes Perdidos y Adiós, señor Chips, esta última inspirada en la figura de su padre y en la de Balgarny, uno de sus profesores. Hilton siguió escribiendo relatos con anécdotas protagonizadas por el entrañable señor Chips, entre los que cabe destacar Feliz Navidad, señor Chips. En 1935 se fue a vivir a Estados Unidos para trabajar de guionista y ganó un Oscar con la película La señora Miniver. Adiós, señor Chips se publicó en 1934. Cuenta la historia de un viejo profesor a través de sus recuerdos. Es una novela absolutamente deliciosa, tierna, muy divertida y emocionante. Vamos allá. Cuando nos hacemos mayores, pero con salud, desde luego, a veces nos entra mucho sueño y parece que las horas pasan como vacas perezosas por un paisaje. Esto es lo que le sucede a Chips a medida que avanza el trimestre de otoño y los días se acortan hasta el punto de hacerse necesario encender el gas antes de la hora de pasar lista. Porque Chips, como los viejos lobos de mar, todavía mide el tiempo por las señales del pasado. Vive en casa de la señora Wickett, justo enfrente del colegio de internos. Lleva allí más de 10 años, desde que por fin se jubiló de su plaza de profesor, y tanto él como su patrona seguían por la hora de Brookfield, el colegio, más que por la de Greenwich. Señora Wickett, gorjeaba él con su aguda voz entrecortada y todavía bastante enérgica. ¿Sería tan amable de traerme un té antes de la hora de estudio? Para él es un placer sentarse al amor del fuego y tomar una taza de té oyendo la campana del colegio que anuncia la hora de comer, la de pasar lista, la de estudio y la de apagar las luces. Chips siempre da cuerda al reloj después de la última campana, luego pone la rejilla protectora de la chimenea delante del fuego, cierra la llave del gas y se va a la cama con una novela de detectives. Se hace mayor, pero tiene salud. Cuando el señor Chips se constipa, eso sí, o cuando el viento del este brama en las tierras pantanosas, a su médico, Merivale, le preocupa que el pecho de Chips haga trabajar mucho a su corazón. Nació en 1848 y lo llevaron a la gran exposición con 3 añitos. Pocas personas vivas podrían presumir de una cosa así. Por otra parte, Chips se acordaba incluso de Brookfield en los tiempos de Betterby, una cosa prodigiosa, porque Betterby ya era viejo en aquellos tiempos, 1870, una fecha fácil de recordar por la guerra franco-prusiana. Se acuerda de la entrevista preliminar que tuvo en el colegio un soleado día de junio. Betterby era muy paternal y cortés. Murió antes de que Chips empezara el primer trimestre, pero llegaron a verse y hablaron. Betterby le dijo que Brookfield es una institución antigua donde la juventud y la antigüedad suelen combinar muy bien. Y le pidió que se entregara a Brookfield con entusiasmo y le dijo que Brookfield le daría algo a cambio. En cuanto a la disciplina, le aconsejó que adoptara una actitud firme desde el principio. Se acordaba del primer día que entró para hacerse cargo de la hora de estudio y del jaleo tremendo que se armó. Un atardecer de septiembre, hacía más de medio siglo, y el auditorio a rebosar de vigorosos bárbaros dispuestos a asaltarlo como si fuera su presa por derecho propio. 500 rufianes sin principios para los que hacer la vida imposible a los profesores nuevos era un arte noble, un deporte emocionante y algo tradicional. Un silencio repentino se produjo cuando se sentó en su sitio en el estrado, el ceño fruncido para disimular el nerviosismo. De pronto sonó una tapa de pupitre cerrándose de golpe. Chips se dio prisa. Tenía que demostrar que no era tonto. Usted, el de la quinta fila, el pelirrojo, ¿cómo se llama? Collie, señor. Muy bien, Collie. 100 líneas.
Y a partir de ahí todo como la seda. Había ganado el primer asalto. Muchos años después, cuando Collie era concejal de la ciudad de Londres y baronet y otras cuantas cosas más, mandó a su hijo, pelirrojo también, a Brookfield, y Chips le dijo: Collie, su padre fue el primer chico al que castigué cuando llegué aquí hace 25 años. Él se lo mereció entonces y usted se lo merece ahora. Cuánto se rieron todos. Y cuánto se rió Sir Richard cuando su hijo le contó la anécdota en la carta del domingo siguiente. Pero muchos años más tarde, la broma resultó más divertida todavía, porque acababa de llegar al colegio otro Collie, hijo del primero, y Chips ya tenía la costumbre de rociar las frases de breves Collie, es usted un ejemplo espléndido de tradiciones que se heredan. Me acuerdo de su abuelo. Jamás llegó a entender el ablativo absoluto. Era un zoquete su abuelo. Y también su padre. Me acuerdo de él. Se sentaba en el último pupitre junto a la pared y tampoco era mucho más listo. Sin embargo, creo, mi querido Collie, que usted es el más zoquete de los tres. En 1934, Europa no se había recuperado del horror de la Gran Guerra, ni de la grave crisis económica del 29, y Gran Bretaña no constituía una excepción. La muerte de la reina Victoria, el cambio de siglo, el espanto de las trincheras del Somme, el engañoso brillo eduardiano, la quiebra económica, las huelgas galopantes, la inflación y la amenaza del desmembramiento de la Commonwealth no auguraban un futuro fácil para Inglaterra. Virginia Woolf, D.H. Lawrence, T.S. Eliot y James Joyce se habían convertido en las voces más influyentes de una generación cínica, desesperanzada. En ese momento, un periodista llamado James Hilton publicó una obrita de ficción sobre un entrañable profesor victoriano, Adiós, señor Chips, y fue un éxito de ventas. Brookfield se encuentra al otro lado de la carretera. Es un conjunto de edificios del siglo XVIII alrededor de un cuadrado y hectáreas de campos de deporte al fondo. Más allá, el pueblecito, que depende del colegio, y los terrenos pantanosos. Su suerte ha sido variable. En algunos momentos ha estado a punto de desaparecer y en otros alcanzó cotas casi ilustres. Es un buen colegio de segunda fila. Cuenta con el respaldo de varias familias importantes y ha dado varios ejemplares de hombres de los que marcan la historia. Si no hubiera sido un colegio de esa clase, seguramente no se habría quedado con Chips, que a los 20 años había tenido las mismas ambiciones que la mayoría de los jóvenes de su edad. Soñaba con un puesto de director o, en todo caso, de catedrático en un colegio de primer nivel. Pero poco a poco, después de varios intentos y fracasos, comprendió que no estaba preparado para tan altas aspiraciones. Hacia 1880, cuando llevaba 10 años en Brookfield, empezó a reconocer que tenía muy pocas probabilidades de mejorar si se iba a otro colegio. Por otra parte, la posibilidad de quedarse donde estaba empezó a llenar un hueco cómodo en sus pensamientos. A los 40 había echado raíces, se había sentado y estaba bastante satisfecho. A los 50 era el decano del claustro. A los 60, bajo el mandato de un nuevo y juvenil director, él era Brookfield. En 1913, cuando cumplió 65 años, se jubiló. Le entregaron un cheque, un escritorio y un reloj de pared y se fue a vivir enfrente, en casa de la señora Wickett. La habitación que le alquila a la señora Wickett es pequeña, pero muy soleada y confortable. La casa en sí es fea y pretenciosa, pero da igual, resulta práctica y con eso basta. Si el tiempo lo permite, por la tarde le gusta ir paseando hasta los campos de deporte a ver los partidos. Habla un poco con los chicos cuando los saludan, tocándose la gorra. Pone mucho empeño en conocer a todos los nuevos y los invita a tomar el té con él en el primer trimestre. A sus invitados les parecía divertido verlo preparar el té mezclando con cuidado cucharadas de distintas latas. Y preguntaba a los nuevos dónde vivían y si alguien de su familia había estudiado en Brookfield. Procuraba que los platos nunca se quedaran vacíos y a las 5 en punto, después de una sesión de 1 hora, echaba una mirada al reloj y decía: bueno, ha sido muy agradable su visita. Lo lamento, no pueden quedarse más. Chips lleva una vida plácida y agradable en casa de la señora Wickett. No tiene preocupaciones, la pensión es suficiente e incluso dispone de unos ahorrillos. Los libros que tiene son principalmente clásicos porque ha enseñado lenguas clásicas, pero también hay algunos de historia y de obras literarias. En la balda más baja guarda un montón de ediciones baratas de novelas detectivescas. Le gustan esos editoriales breves del Times que siempre incluyen alguna referencia que conoce. Contarse entre los pocos, cada vez menos, que entienden esas alusiones es para él algo así como una cosa de francmasonería, secreta y valiosa.
Además de a los alumnos nuevos, también invita a tomar el té a los profesores nuevos. Podría parecer el típico solterón, pero se había casado. Hace tanto tiempo que ningún colega de Brookfield se acuerda de su mujer. Primavera. La primavera de 1896. Tenía 48 años, una edad en la que empieza a ser difícil cambiar de costumbres. Acababan de nombrarlo tutor del internado. Entre esto y sus formas clásicas, se había hecho un rinconcito activo y acogedor en la vida. Se fue a pasar las vacaciones de verano a Lake District con Rowden, un colega. Fue una semana de paseos y escaladas, hasta que Rowden tuvo que irse repentinamente por asuntos familiares. Chips se quedó solo en Waysdale Head, alojado en una pequeña alquería. Un día, subiendo al Great Gable, vio a una chica que saludaba con mucho entusiasmo desde un saliente que parecía peligroso. Creyó que se encontraba en una mala situación y se dirigió hacia ella a toda prisa, pero entonces resbaló y se hizo un esguince en el tobillo. Resultó que a la chica no le pasaba nada, ni mucho menos, solo hacía señales a una amiga que iba subiendo por la montaña. De esta forma, el rescatador se convirtió en el rescatado. Decía que no le interesaban las mujeres, que nunca había estado a gusto con ellas. Tenía una vaga idea de que las mujeres agradables eran débiles, tímidas y delicadas, y de que los hombres agradables las trataban con una cívica caballerosidad. Por lo tanto, no esperaba encontrarse a ninguna mujer en plena montaña. Chips casi no podía andar y fue complicado bajarlo por el empinado sendero. Se llamaba Catherine Bridges, tenía 25 años, podía ser hija de Chips. Tenía los ojos azules, llamativos, y las mejillas pecosas, y un pelo liso de color de la paja. También se alojaba en una alquería, pues estaba de vacaciones con una amiga, y como se consideró responsable del accidente de Chips, tomó la costumbre de ir en bicicleta por la orilla del lago hasta la casa en la que reposaba ese hombre maduro, discreto y serio, porque esa fue la primera impresión que extrajo de él. El esguince dejó a Chips a merced de la mujer y no tardaría en descubrir lo mucho que podía necesitarla. Ella era institutriz, aunque en esos momentos no tenía trabajo, pero sí algunos ahorros. Creía que las mujeres tenían derecho a ir a la universidad e incluso que tenían derecho a votar. En aquellas tardes de verano le contó todas sus ideas y opiniones y a él le pareció que no valía la pena llevarle la contraria. Su amiga se marchó, pero ella se quedó. Chips se sentaba en un banco de piedra en el que podía estar cómodamente contemplando el sol mientras la muchacha charlaba. Catherine era muy guapa. Nunca había conocido a nadie como ella. Siempre había creído que el nuevo tipo, ese asunto de la nueva mujer, le repelería. Y lo que son las cosas, ahí estaba él, deseando verla llegar en su bicicleta por el camino del lago. Tampoco ella había conocido a nadie como él. Siempre había considerado que los hombres maduros que leían el Times y desaprobaban la modernidad eran terriblemente aburridos. Sin embargo, lo que son las cosas, ahí estaba ella, reclamándole mucho más interés y atención que a los jóvenes de su edad. Catherine dijo que ella también lo llamaría Chips, en cuanto se enteró de que así lo llamaban en el colegio. Al cabo de unas semanas se habían enamorado hasta el tuétano. Se consideraron prometidos antes de que Chips pudiera andar sin muletas y se casaron en Londres una semana antes de que empezara el nuevo curso. Cuando Chips recuerda aquellos tiempos, se mira a los pies y se pregunta cuál de ellos fue el que le hizo un servicio tan señalado. Aquella época de atolondrada felicidad, aquellos paseos al atardecer por la orilla del agua, su voz fresca y su alegre risa destacaban vívidamente en su memoria. Ella siempre había sido una persona alegre. Estaban los dos muy entusiasmados con sus planes de un porvenir juntos, aunque él se lo tomaba bastante en serio, incluso lo atemorizaba un poco. A Catherine le parecía fantástico que Chips fuera profesor porque le parecía importante influir en los que van a crecer, en los que van a ser tan decisivos en el mundo. Chips en realidad no lo veía de esa forma. Vivieron una época colmada de felicidad. Su matrimonio fue un éxito clamoroso. Catherine conquistó Brookfield como lo había conquistado a él. La querían por igual los niños y los profesores, pero lo más destacable es el cambio que su influencia operó en Chips. Hasta el día en que se casó, había sido una persona seca y bastante neutra. En Brookfield lo apreciaban y tenían buena opinión de él, pero no era la clase de persona que se ganaba el favor de todo el mundo, ni inspiraba gran cariño. De hecho, había empezado a hundirse en ese pozo mohoso que es el último peligro de la profesión, impartir las mismas clases un año sí y otro también. Y de pronto apareció casado con esa asombrosa mujer que nadie se esperaba y él menos que nadie.
Sin la menor duda, lo transformó en un hombre nuevo. Le brillaban más los ojos, el intelecto empezó a actuar con mayor osadía, el sentido del humor, lo único que siempre había tenido, floreció de pronto con una agudeza inusitada. Se sentía más fuerte, empezó a tener más éxito entre la gente. Katy, además, le ensanchó los puntos de vista y las opiniones, al darle una visión que iba mucho más allá de los tejados y los torreones de Brookfield. De este modo, empezó a considerar su país como algo profundo y gentil del que Brookfield no era sino uno de los muchos ríos que lo regaban. Ella era más inteligente que Chips, y él nunca podía refutarle las ideas, aunque no estuviera de acuerdo con ellas. El idealismo juvenil de Katy hacía mella en la madurez de Chips, y el resultado era una amalgama muy amable y sabia. Brookfield dirigía una misión, una institución de ayuda a los desfavorecidos en el este de Londres, y Catherine le propuso invitar a un equipo de la institución a jugar un partido de fútbol en la liga de Brookfield. El claustro en pleno se puso en contra, pero Catherine insistió. Le habló del porvenir, le dijo que los chicos del barrio de Poplar eran tan importantes para Inglaterra como Brookfield, y Chips cedió. Los chicos de Poplar llegaron a Brookfield un sábado por la tarde. Jugaron un partido con el segundo equipo del colegio. Sufrieron una honorable derrota por 7-5 y después tomaron el té con el equipo del colegio en el comedor. Todo sucedió sin el menor contratiempo. Años más tarde, durante la guerra, un soldado destinado a un gran campamento militar cerca de Brookfield fue a ver a Chips y le contó que era uno de los que habían jugado aquel primer partido. Chips lo invitó a tomar el té y charló con él hasta que al final, al despedirse, el hombre dijo: «¿Y qué tal está la señora? Señor, me acuerdo muy bien de ella». Chips le replicó que los chicos de allí no se acordaban ya, que iban y venían, que las caras cambiaban todo el tiempo y los recuerdos no duraban. Y le contó que Catherine murió poco después de la visita de los chicos de Poplar, menos de un año después, en el 98. El hombre le dijo que aquel día, aquella visita a Brookfield había sido un gran día para todos, uno de los mejores días que había pasado en su vida. Y luego le dijo que al día siguiente lo mandaban a Francia. Aproximadamente un mes más tarde, Chips llegó a saber que aquel soldado había caído en Passchendaele. Y así quedó, como una parcela vívida y entrañable de su vida que derramaba luz sobre 1000 recuerdos. La hora del crepúsculo en casa de la señora Wickett. La campana de la hora de estudio se los devolvió envueltos en una nube. Catherine correteando por los pasillos de piedra, riéndose de algún gazapo gordo en los ejercicios, mientras él los corregía, tocando el cello en un trío de Mozart en el concierto del colegio, pasando el brazo, fino como la porcelana, por encima del brillante instrumento. Catherine envuelta en pieles y con manguitos en los juegos escolares de invierno. Catherine en la fiesta del jardín después del concurso de oratoria. Catherine ofreciendo consejos cuando surgía cualquier dificultad. Porque Catherine daba buenos consejos que Chips no siempre aceptaba, pero que ejercían su influencia. Aproximadamente 1 de cada 10 veces Chips se resistía y no había forma de convencerlo. De estas pocas veces, la mitad de ellas se arrepentía después de no haber hecho caso de su consejo. Años después, cuando algún chico le daba quebraderos de cabeza, siempre se dejaba llevar por el recuerdo apaciguador. El chico estaba allí esperando a que le impusieran un castigo y, si era observador, advertía un guiño, un brillo distinto en los ojos castaños del profesor, y sabía entonces que no iba a pasarle nada malo. ¿Qué importancia tenían las emociones en realidad cuando su último rastro desaparecía de la memoria humana? Porque a él se le agarraban a la memoria como si fuera su último refugio antes de la aniquilación. Debía tratarlas con cariño, atesorarlas en la cabeza antes de que les llegara el sueño eterno. Chips siempre tiene presente un día de primavera del 98, cuando paseaba por el pueblo de Brookfield como si fuera una pesadilla horrible, casi intentando huir a otro mundo en el que todavía brillara el sol y todo hubiera sucedido de otra manera. El joven Follner se le acercó en la vereda que llevaba al colegio para pedirle la tarde libre. Chips se la dio sin hacerle caso. El joven Follner entonces le pidió faltar a la capilla también y permiso para ir a recoger a su familia a la estación. Y Chips estuvo a punto de responderle que por él, como si se iba a escardar cebollinos. Su mujer había muerto, su hijo había muerto y él deseaba estar muerto también. Pero solo asintió y siguió su camino. No quería hablar con nadie, ni recibir pésames. Necesitaba acostumbrarse a las cosas, si fuera posible, antes de afrontar las amables condolencias de los demás.
Después de pasar lista, fue a dar la clase de cuarto, como de costumbre, y los puso a aprender gramática de memoria, mientras él, sin moverse de la mesa, se sumía en un trance frío. James Hilton era hijo de John Hilton, el director de la Chapel School en Walthamstow, por lo que desde pequeño estuvo muy familiarizado con la docencia. De hecho, Hilton se inspiró en la figura de su padre y en la de W.H. Balgarny, un profesor suyo, para crear al inmortal Sr. Chipin, el protagonista indiscutible de esta breve novela. El gran éxito de Hilton fue crear un personaje que es entrañable y humano a la vez. Lo más fácil habría sido construir la historia alrededor de los elogios al profesor perfecto, surcado por profundas arrugas y rebosante de sabiduría y genialidad. En vez de elegir esta senda de idealización, Hilton recorre su crecimiento consiguiendo algo mucho mejor: hacerlo entrañablemente humano. Chips dejó sus cómodas habitaciones del colegio y se fue a su antigua vivienda de soltero. Al principio se planteó dejar el puesto de tutor, pero el director lo convenció de que no lo hiciera y con el tiempo se lo agradeció. El trabajo le daba algo que hacer, llenaba el vacío de la cabeza y del corazón. Cambió y todo el mundo lo advirtió. Así como el matrimonio le había aportado algo, la viudez también le hizo cambiar. Superado el hundimiento en el que lo había sumido el dolor de la pérdida, se convirtió de pronto en un hombre al que los chicos consideraban viejo, sin ningún género de duda, aunque tenía 50 años. Con el nuevo siglo, Chips adquirió una dulzura que aunó armónicamente todas las particularidades que empezaba a tener con las bromas tantas veces repetidas. Se acabaron las leves complicaciones con la disciplina que surgían de vez en cuando y la sensación de inseguridad en su trabajo y en su valía. Descubrió que el orgullo que sentía por Brookfield se reflejaba en él, dándole motivos para sentirse orgulloso de sí mismo y de su labor. Se había ganado el derecho a las dulces excentricidades que a menudo atacan a los profesores y a los clérigos. Llevaba una toga que se deshacía de vieja y cuando se subía al banco de madera junto a las escaleras del auditorio para pasar lista, adoptaba una actitud de abandono místico, como si fuera un rito. Sujetaba la lista de alumnos, una hoja larga enrollada en un sujetapapeles, y los chicos, al ir pasando, decían su nombre para que Chips lo verificara y pusiera la señal de asistencia. Esa mirada de verificación era uno de los objetos de imitación predilectos en todo el colegio. Y los días ventosos, con la toga, el pelo blanco y la lista volando en el aire de una forma hilarante, el trámite se convertía en un interludio cómico entre los juegos de la tarde y la vuelta a las clases. Y más allá de Brookfield, veía un mundo de cambios y conflictos como se descubren las montañas, una detrás de otra, cuando se levanta la niebla. Y lo veía, más que percibirlo, con los añorados ojos de Katy. Ella no había podido legarle toda su forma de pensar, y menos aún su brillante cabeza, pero le había transmitido una serenidad y una actitud que encajaban a la perfección con sus emociones íntimas. En 1900, el viejo Meldrum, que había sucedido a Weatherby en la dirección, se mantuvo en el puesto 3 décadas y murió repentinamente de neumonía. Mientras nombraban al siguiente, Chips fue el director en funciones de Brookfield. La posibilidad de que el consejo escolar diera el nombramiento por definitivo era remota, pero él no se desanimó cuando les mandaron a un jovencito de 37 años cubierto de medallas deportivas y honores académicos de primera clase, y con tal personalidad que era capaz de imponer silencio en el auditorio con solo enarcar una ceja. Chips no podía competir con semejante persona, ni en ese momento ni nunca, y lo sabía. Una mañana de verano, en la vía férrea, cerca de Brookfield. Los ferroviarios estaban en huelga, conducían los trenes los soldados, habían apedreado los convoyes. Los chicos de Brookfield patrullaban por las vías como si fuera un juego muy divertido. Chips, que estaba al cargo, se separó un poco para hablar con un hombre junto a la verja de una cabaña. En ese momento se acercó el joven Cricklade para preguntarle a Chips que qué hacían si se encontraban con algún huelguista, y Chips le contestó que si quería conocer a uno, ahí lo tenía, y le presentó al señor Jones, huelguista. Le contó que su puesto de trabajo estaba en la caja de señales de la estación y que seguro que había puesto su vida en sus manos muchas veces. La anécdota corrió por todo el colegio. Chips solía recordar ese día y siempre se decía que a Katy le habría parecido bien, pero que también le habría hecho gracia. Porque siempre, pasara lo que pasara y por mucho que se retorcieran y se complicaran los acontecimientos políticos, él tenía fe en Inglaterra, en la carne y la sangre inglesas y en Brookfield como institución,
cuyo valor esencial dependía de que encajara en la vida inglesa con dignidad y ecuanimidad. Se había forjado una visión cada vez más clara a medida que pasaba el tiempo de una Inglaterra que ya no conocería tiempos fáciles, de una nación que navegaba por unos canales en los que un error mínimo podía desencadenar una catástrofe. Se acordaba del año del jubileo de Diamante. Fue festivo en Brookfield y él llevó a Katy a Londres para ver el desfile. Esa anciana y legendaria señora, sentada en su carroza como una muñeca decrépita de madera, era un símbolo impresionante de muchas cosas que, como ella misma, tocaban a su fin. ¿Sería solamente el siglo o toda una época? Una noche de abril, lluviosa y ventosa, estaba el curso de cuarto estudiando a Virgilio con poca atención, porque la prensa estaba repleta de noticias emocionantes. Sobre todo, el joven Grayson, un chico callado y nervioso, trabajaba con descuido, pensando en otra cosa. Chips le preguntó si le pasaba algo, porque no se había esforzado nada. Grayson le contestó que no. La mañana siguiente corría por el colegio el rumor de que el padre de Grayson iba en el Titanic y que todavía no había noticias de su paradero. A Grayson lo dispensaron de las clases. El colegio estuvo todo el día emocionalmente pendiente de la ansiedad del compañero. Después llegó la noticia de que su padre lo habían rescatado con vida. Chips le dio un apretón de manos, un chico callado y nervioso. Pero más adelante, Chips tendría que expresar sus condolencias a Grayson padre, no a Grayson hijo. Y después la bronca con Ralston, muy curiosa. A Chips nunca le había gustado ese hombre. Era eficiente, implacable y ambicioso, pero no despertaba simpatías. Había que reconocer que había mejorado la posición de Brookfield y que por primera vez en la historia la lista de espera del colegio era tirando a larga. Ralston era un cable de alta tensión, un gran transmisor de energía, pero había que tener cuidado con él. Y Chips nunca se molestó en tener cuidado con él. No le atraía a ese hombre, pero lo servía con buena voluntad y bastante fidelidad. Bueno, en realidad servía a Brookfield. Sabía que tampoco él le caía bien a Ralston, pero no le daba importancia. Creía que la edad y la solera lo protegían. Pero en 1908, cuando acababa de cumplir los 60, llegó el cívico ultimátum de Ralston. Un día le preguntó si había pensado en retirarse. Chips miró a un lado y a otro en el despacho forrado de libros y la pregunta lo asombró. No sabía por qué se la hacía. Un momento después dijo que no había pensado mucho en eso todavía. Y Ralston le sugirió que lo tomara en consideración, pero Chips se negó. Y así empezó todo. Ralston cada vez más frío y más inflexible. Chips cada vez más caliente y apasionado, hasta que al final Ralston, gélido como un témpano, le dijo a Chips lo que pensaba. Puesto que me obliga a decírselo lisa y llanamente, señor Chipin, se lo diré. Hace ya algún tiempo que no está usted a la altura de su labor. Sus métodos de enseñanza son flojos, están anticuados. Es descuidado en sus costumbres personales y hace caso omiso de mis instrucciones de una forma que, si se tratara de un hombre más joven, consideraría pura insubordinación. No es de recibo, señor Chipin, y de gracias a la tolerancia que he demostrado soportándolo tanto tiempo. Chips se quedó perplejo. Ralston le dijo que su toga era objeto de mofa continuamente en todo el colegio. Chips lo sabía, pero nunca le había parecido una cosa tan lamentable. En cuanto a la insubordinación, se refería a la cuestión de la pronunciación latina, y Chips replicó, en tono de burla, que no estaba de acuerdo con la nueva pronunciación, que le parecía absurdo llamar a Cicerón Quíquero. Ralston le dijo entonces que sus clases de latín y griego eran las mismas desde que empezó allí hace 10 años. Chips respondió con orgullo que no solo eso, sino que eran las mismas que cuando llegó su predecesor hace 38 años. Ralston le explicó que el año pasado ninguno de sus alumnos había aprobado los exámenes de nivel. Y de pronto la respuesta que Chips se dio a sí mismo fue una luz de pensamientos demasiado impetuoso para ponerlo en palabras. ¿Qué importancia tenían todos esos exámenes y niveles y toda esa eficacia y esa modernidad? Y es que Ralston quería gobernar Brookfield como si fuera una fábrica de cultura snob, basada en el dinero y en las máquinas. Las antiguas tradiciones caballerescas de familia y extensas tierras estaban cambiando, sin la menor duda, pero en vez de ensancharlas para dar lugar a una auténtica democracia que incluyera tanto a duques como a barrenderos, Ralston las reducía a una sola cuestión, una suculenta cuenta bancaria. Nunca había habido en Brookfield tantos hijos de hombres ricos. Y lo que debía inculcarse en Brookfield por encima de todo
era el sentido de la proporción y no tanto latín o griego, ni química ni mecánica. Todas esas cosas le pasaron por la cabeza en un instante de protesta a Chips, pero no dijo apenas nada. No tengo intención de retirarme, así que haga usted lo que mejor le parezca. Todo el mundo se enteró de que Ralston había insultado a Chips y le había exigido que renunciara. La consecuencia inmediata fue una explosión espontánea de comprensión y apoyo tan inusitada como Chips no se había imaginado ni en sueños. Se habló de organizar una protesta pública en el colegio si Ralston conseguía expulsar a Chips, y un día el presidente del consejo le dijo a Chips que el consejo estaba con él como un solo hombre, que Brookfield no sería lo mismo sin él, que podía quedarse allí hasta los 100 años si lo deseaba. Y con esas palabras, tanto en aquel momento como cuando lo contaba después, Chips se echaba a llorar. Así pues, se quedó en Brookfield, procurando evitar a Ralston en la medida de lo posible. Y en 1911 Ralston se fue para mejor. Le ofrecieron la dirección de uno de los internados privados más importantes. Lo sucedió un hombre llamado Chatteris, que a Chips le gustó. Era mucho más joven que Ralston, 34 años. La literatura, como cualquier expresión cultural, siempre ha sido reflejo de su sociedad, pero cuando los tiempos se tornan tan oscuros, también es capaz de ofrecer refugio a los lectores. El lector acompaña al señor Chipin en las circunstancias accidentales que hacen que alumnos, exalumnos y profesores lo santifiquen como un carismático sabio enamorado de las lenguas muertas. Pero a pesar de ser consciente de su aprendizaje y por lo tanto de sus imperfecciones, y quizás aún más por serlo, el lector lo aprecia, no solo como profesor, sino sobre todo como persona. James Hilton capturó en unas pocas páginas toda una vida y el paso del tiempo con los cambios que acarrea, pero también las cosas que permanecen iguales porque son innatas en el ser humano. Chatteris reconoció que Chips era una institución en Brookfield y tuvo la cortesía y el buen tino de aceptarlo. Pero en 1913, Chips sufre una bronquitis y está de baja casi todo el trimestre de invierno. Por ese motivo, decide retirarse ese mismo verano a la edad de 65 años. A fin de cuentas, es una edad madura estupenda. Le parece que no está bien seguir en el colegio si no puede desempeñar su labor con el rigor necesario. Por otra parte, no se desvincula por completo. Es entonces cuando alquila la habitación en la casa de la señora Wicked, justo enfrente del colegio. En la cena de fin de curso de aquel julio de 1913, se celebra la despedida de Chips, en la que el viejo profesor pronuncia un discurso, no muy largo, pero cuajado de chistes. También cuela unas cuantas citas en latín, así como una referencia al capitán del colegio, del que dice que ha exagerado al hablar de los servicios que Chips ha prestado en Brookfield. Pero claro, proviene de una familia bastante exagerada. Recuerdo que una vez tuve que castigar a su padre por sus exageraciones. Dijo, y lo siguieron unas risas. Le puse uno en una traducción de latín y él lo exageró hasta un 7. Carcajadas sonoras y vivas clamorosos. Y después dice que ha estado 42 años en Brookfield y que ha sido muy feliz en el colegio. Y luego empieza a hilar todos sus recuerdos del colegio, para terminar diciendo que sobre todo recuerda todas las caras, que tiene miles de caras en la memoria. En mi cabeza ustedes no crecen nunca. A veces cuando, por ejemplo, me hablan de nuestro respetable presidente del consejo, me digo, sí, un chico muy gracioso con el pelo de punta que no tiene ni idea de cuál es la diferencia entre el gerundio y el gerundivo. Carcajadas clamorosas. En agosto de 1913, Chips va a hacerse un tratamiento en Wiesbaden y se aloja en casa de un profesor alemán de Brookfield, Herr Staffel, con el que ha trabado amistad. En septiembre, cuando empieza el nuevo curso, invita a todos los nuevos a tomar el té. Va a ver todos los partidos que se celebran en el campo de Brookfield. Cena con el director una vez al trimestre e incluso con los profesores en alguna ocasión. Se encarga de la preparación y la edición de un nuevo anuario de Brookfield. Acepta la presidencia del Club de Antiguos Alumnos y asiste a cenas en Londres. Escribe artículos de vez en cuando para la revista trimestral del colegio. Lee el Times todas las mañanas a fondo
Y también empieza a leer novelas de detectives. Al año siguiente, en 1914, asiste de nuevo a la cena de fin de curso. Se habla mucho de la guerra. Herr Staffel se va a Alemania al día siguiente. La primera trágica muerte de un antiguo alumno de Brookfield en acto de combate causó sensación. Fue en el mes de septiembre. Cuando recibieron la noticia, Chip pensó: hace 100 años los chicos de este colegio luchaban contra los franceses. En cierto modo es curioso que los sacrificios de una generación anulen los de otra. En Brookfield se implanta rápidamente la instrucción militar. La mayoría de los profesores jóvenes se van al frente o van de uniforme. Todos los domingos por la noche en la capilla, después del último oficio, Chatteris lee en voz alta el nombre de los exalumnos caídos y una breve biografía de cada uno. Chips, en el último banco, debajo de la galería, piensa que para Chatteris solo son nombres, que no ve las caras como las ve él. Un domingo por la noche, después de la batalla del Somme, se leen 23 nombres. Hacia finales del catastrófico mes de julio de 1916, Chatteris habla con Chips para decirle que trabaja demasiado, que está demasiado preocupado y enfermo, y le propone volver al colegio una temporada para hacer algunas tareas de vez en cuando. En realidad le está pidiendo ayuda para que las cosas no se desmoronen. Y con el corazón brincando de puro gozo, casi sin aire, Chips responde, por supuesto, que sí. No dejó la habitación en casa de la señora Wickett, no. Siguió viviendo allí. Pero todas las mañanas, hacia las 10:30, se ponía la toga y la bufanda y cruzaba la calle para ir al colegio. Se encontraba muy bien y el trabajo que tenía que hacer no era agotador. Solo unas pocas clases de latín y de historia de Roma. Las lecciones de siempre, incluso la pronunciación de siempre. Chips tiene un éxito arrollador, lo que le resulta absurdamente gratificante. Tiene un poco la sensación de ser una estrella del music hall que reaparece en el escenario después de haber actuado por última y definitiva vez. Todos se alegran de que enseguida se aprenda los nombres y las caras de los chicos. Es un plan perfecto. No se sabe cómo lo hace, pero todos entienden y sienten que contribuye a mejorar todos los aspectos de la vida del internado. Por primera vez en su vida le parece que es necesario. No hay sentimiento más sublime en este mundo. Además, se inventa bromas nuevas sobre el adiestramiento militar de los estudiantes, el sistema de racionamiento de alimentos y los postigos antibombas que tienen que poner en todas las ventanas. Empiezan a aparecer unas misteriosas croquetas en el menú de los lunes y Chips les pone el nombre de ab horrendum, carne aborrecible. La ocurrencia se propaga por todo el colegio. ¿Habéis oído la última de Chips? Chatteris cayó enfermo el invierno del 17. Entonces, por segunda vez en su vida, Chips se convirtió en director en funciones de Brookfield. Después, en abril, Chatteris murió y el consejo le pidió que continuara en el puesto mientras durase. Dijo que sí, pero con la condición de que no lo nombraran oficialmente. Se inhibió instintivamente de este último honor que por fin había alcanzado porque le parecía que no era apto. Chips se sienta todas las mañanas en el despacho del director a solucionar dificultades y a lidiar con quejas y solicitudes. Ahora es él quien lee la trágica lista los domingos en la capilla, y a veces le ven y le oyen llorar. Y un día le llega una carta de Suiza, muy censurada, pero con una triste noticia. Al domingo siguiente, después de leer los nombres y las breves biografías de antiguos alumnos, lo cuenta. Los pocos de ustedes que estaban aquí antes de la guerra se acordarán de Max Stiefel, el profesor de alemán. Se encontraba en Alemania visitando a su familia cuando estalló la guerra. Aquí supo ganarse el aprecio de muchos e hizo numerosas amistades. Los que lo conocieron lamentarán saber que murió la semana pasada en el frente del oeste. Cuando se sienta, Chips está pálido. Sabe que ha hecho una cosa fuera de lo normal. No lo ha consultado con nadie. A la salida de la capilla, oye a alguien decir que ha dicho en el frente del oeste, lo que significa que el antiguo profesor de alemán luchaba del lado de los alemanes y que parecía leer su nombre en voz alta junto al de los demás. Pero el otro dice que son cosas de Chips, que el buen hombre todavía tiene sus cosas. Cuando Chips vuelve a su habitación, piensa que no le disgusta el comentario. Sus cosas son esas ideas de la dignidad y la generosidad que están desapareciendo en un mundo frenético, que Brookfield las heredará también de él y de nadie más.
Una vez, una noche de luna llena, saltó la alarma de bombardeo cuando Chips estaba dando clase de latín a los de cuarto. Los bombazos empezaron casi al instante y como fuera llovía mucha metralla, a Chips le pareció que era mejor quedarse donde estaban, en el piso bajo del colegio. Era una construcción bastante sólida, el refugio más seguro que podían encontrar en Brookfield. En cuanto a los disparos directos, bueno, a esos no sobrevivirían, se escondieran donde se escondieran. Así que continúa con la clase de latín, hablando un poco más alto para que se le oiga por encima del fragor de los impactos, de los disparos y del silbido agudo de la munición antiaérea. Los chicos se ponen nerviosos y Chips intenta calmarles. Robertson, es posible que le parezca que en este momento particular de la historia del mundo, los asuntos de César en la Galia hace unos 2000 años carecen de importancia y la conjugación del verbo irregular tolo con mayor motivo. Pero créame, mi querido Robertson, eso no es del todo cierto. En ese momento se produce una explosión mucho más fuerte y bastante cerca. No juzgue la importancia de las cosas por el ruido que hace. No, Dios nos libre. Y estas cosas, que han sido tan importantes durante miles de años, no van a desaparecer porque un fabricante de bombas fétidas invente en su laboratorio una gamberrada nueva. Estallan risitas nerviosas porque el mote de Barrow, el profesor de ciencias tan blancucho, delgado y no apto físicamente, es el fabricante de bombas fétidas. En ese momento suena otro impacto, más cerca todavía. Bien, volvamos a lo nuestro. Si el destino quiere que nos interrumpan de nuevo, que nos encuentren haciendo algo productivo. ¿Algún voluntario para traducir? Mientras Maynard, gordito, intrépido, despierto y descarado, se ofrece voluntario, las explosiones ensordecedoras no cesan. El edificio entero se tambalea como si lo levantaran de sus cimientos. Cuando Maynard empieza a traducir, se da cuenta de que el texto habla de la guerra contra los germanos y entonces todos empiezan a reírse. Han caído 5 bombas en Brookfield y alrededores, la más cercana al colegio, justo al lado de los campos de deporte. Han muerto 9 personas. Pero la anécdota se empieza a contar 1 y 1000 veces, enriqueciéndola cada vez. Era toda una leyenda. Con su toga vieja y raída, su forma de andar, que empezaba a ser un poco a trompicones, los tiernos ojos que miraban por encima de las gafas metálicas y sus curiosas salidas humorísticas, Brookfield no lo habría cambiado por nada. Si bien la pasión del señor Chips lo aísla de los tiempos en los que vive, también lo hace inmune a la estupidez imperativa de estos. A través de su monotonía vemos transcurrir hechos históricos como la Guerra Franco-Prusiana, el hundimiento del Titanic y la Primera Guerra Mundial. Lo bueno de ser una persona tan arraigada en sus convenciones, rasgo implícito en el carácter de alguien que enseña griego y latín, es que no se deja llevar por las simplistas corrientes ideológicas del momento. El señor Chips, que nunca sale de los antiguos muros de la escuela a la que se consagra, permanece fiel a su visión de la vida y de las personas que conoce y aprecia. El 11 de noviembre de 1918, las noticias llegan por la mañana. La guerra ha terminado. Se decreta día festivo en el colegio y se ruega al personal de la cocina que prepare el mejor banquete posible. Se lanzan vivas, se canta y en el comedor se organiza una pelea a base de trozos de pan. Cuando Chips llega, en medio de todo el bullicio se hace un instante de silencio y a continuación, hurras y vivas a raudales. Todo el mundo lo mira con ojos brillantes como si fuera el símbolo de la victoria. Era un día de niebla, muy húmedo, y se había quedado helado en el paseo hasta el comedor. Al día siguiente cayó en cama con bronquitis, y allí se quedó hasta después de Navidad. Pero esa misma noche, la del 11 de noviembre, después de pasar por el comedor, mandó la dimisión al consejo escolar. Cuando el colegio vuelve a la normalidad, después de las vacaciones, Chips vuelve a casa de la señora Wickett. A petición propia no se organizan despedidas, solamente un apretón de manos con su sucesor y la expresión en funciones borrada de la papelería oficial. Y ahora, 15 años después de esos sucesos, podía rememorarlo todo con una tranquilidad profunda y suntuosa. No estaba enfermo, desde luego, solo un poco cansado a veces y aquejado del pecho en los meses de invierno.
Dispone de fuego en la chimenea y de libros. El verano es la estación que más le gusta. Recibe continuamente visitas de antiguos alumnos. Todos los fines de semana, algunos de ellos llegan motorizados a Brookfield y llaman a la puerta de su casa. Disfruta de esas visitas más que de ninguna otra cosa que el mundo pueda ofrecerle todavía. Y a veces, cuando suena la campana para pasar lista, se acerca a la ventana y ve a lo lejos la delgada fila de chicos que va desfilando por delante del banco. La primera década de la posguerra pasa con mucho estruendo de cambios y desajustes. Hay muchas cosas que lo incomodan. Cada vez ve más al resto del mundo como un inmenso desatino por el que Inglaterra se ha sacrificado mucho, demasiado tal vez. Pero Brookfield le procura satisfacción. Vaya donde vaya, diga lo que diga, siempre saltan las carcajadas. Se ha ganado una gran fama de chistoso y siempre se esperan salidas cómicas de él. Después de 1929, Chips no volvió a salir de Brookfield, ni siquiera para asistir a la cena de antiguos alumnos en Londres. Temía resfriarse y trasnochar lo fatigaba demasiado. Sin embargo, cuando hacía buen tiempo, cruzaba la calle hasta el colegio y seguía recibiendo continuamente visitas de lo más variado en su habitación. En 1930 redacta su testamento. Deja todo lo que tiene, excepto una asignación para la señora Wickett, para financiar una beca escolar en el colegio abierta a todo el mundo. A veces, paseando por los alrededores del colegio, se le acercan chicos pequeños, de los más descarados, y le preguntan lo que sea solo por el placer de contar la última de Chips a sus compañeros. En el 33, una tarde de noviembre fría y con niebla, la señora Wickett se va de visita a casa de unos familiares. Deja el servicio de té preparado en la mesa con pan, mantequilla y varias tazas por si se presenta alguien más. Hacia las 4 menos cuarto suena el timbre y Chips sale a abrir personalmente. Se encuentra con un chico bastante pequeño que lleva la gorra de Brookfield y tiene una expresión de timidez y preocupación. Pregunta enseguida por el señor Chips. Pase, haga el favor, respondió Chips, y un momento después en la habitación añadió: soy la persona que busca. Bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Me han dicho que quería usted verme, señor. Chips sonríe, una bromita típica, una novatada. Le hace gracia la idea de devolvérsela a los grandullones con una de las suyas para que sepan que todavía está a la altura, así que empieza a hacer el rito de mezclar tés de distintas latas y se pone a hablar con el chico, que se llama Linford, de muchos temas. Hasta que con una mirada al reloj, Chips suelta la fórmula de siempre, diciéndole que lamenta que no pueda quedarse más tiempo. Se dan la mano en la puerta y Chips vuelve a sentarse junto al fuego con el eco de las últimas palabras del chico en su cabeza. Adiós, señor Chips. Se acuerda de la víspera de su boda, cuando Katy lo despidió con esas mismas palabras. Adiós, señor Chips, burlándose un poco de él por lo serio que era entonces. De pronto se le escaparon unos lagrimones. Debilidades de un viejo, quizás, pero no pudo evitarlo. Estaba muy cansado. La conversación con Linford lo había dejado exhausto, pero se alegró de haberlo conocido. Buen chico. Le irían bien las cosas. El sonido de la campana del pase de lista llega trémulo y apagado, envuelto en la espesa niebla. Chips mira la ventana, que está gris, casi en penumbra. Tiene que encender la luz, pero en cuanto empieza a moverse, ve que no puede. Está demasiado cansado. Además, da igual. Se recuesta en el sillón. Se lo ha pasado bien con Linford. Cuando se despertó, porque parecía que se había quedado dormido, se encontró en la cama. Merivale estaba ahí, agachado junto a él, sonriendo. Bueno, viejo rufián. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué susto nos ha dado? Chips murmuró algo y después de una pausa, con una voz que lo sorprendió por lo débil que era, dijo: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Chips ha perdido el conocimiento. La señora Wickett llegó y se lo encontró. Ahora está bien. El doctor Merivale dice que si quiere que se vuelva a dormir, y Chips se alegra de que le den una idea tan buena. Está tan débil que ni siquiera se pregunta por los detalles del asunto, cómo lo han subido a la habitación, lo que ha dicho la señora Wickett, etc. Pero entonces de repente ve a la señora Wickett en el otro lado de la cama, sonriente. Se pregunta qué hace ella allí. Y luego, entre las sombras que hay detrás de Merivale, ve a Cartwright, el nuevo director, y al viejo Buffles, al que llaman Roddy. Qué raro que estuvieran todos ahí. Da igual, ahora no tengo que preocuparme por nada.
Me voy a dormir. Pero no se duerme y tampoco se queda despierto del todo. Es un estado intermedio de duermevela poblado de sueños, caras y voces. Escenas del pasado y fragmentos musicales. Un trío de Mozart que había tocado Katy en una ocasión, vivas y risas, fragor de armas de fuego. Y por encima de todo, las campanas de Brookfield. Las campanas de Brookfield. En un momento oye que hablan de él en la habitación. Cartwright habla en susurros con Merivale. Dice: pobre hombre, qué vida tan triste ha debido de tener, siempre solo. Pero Merivale le contesta que solo no, que estuvo casado, que ella murió. Hará unos 30 años o más. Y añade que es una pena que no hubieran tenido hijos. En ese momento, Chips abre los ojos tanto como puede para llamarles la atención. Le cuesta mucho hablar en voz alta, pero consigue murmurar algo, y todos se vuelven a mirarlo y se acercan a él. Pronuncia las palabras lentamente. ¿Qué estaban diciendo de mí ahora mismo? El viejo Baffles dice que nada, pero Chips dice que estaban hablando de él, que los ha oído. Le contestan que no era nada importante, que no se preocupe. Creo que les oí a uno de ustedes decir que era una lástima que no hubiera tenido hijos, ¿no? Pero los tengo, ¿saben? Los tengo. Los demás sonríen sin decir nada y después de una pausa, Chips empieza a reírse poco a poco, débilmente. Sí, los tengo. Miles de hijos. Miles de hijos. Todos chicos. Y el coro canta en sus oídos por última vez con mayor grandeza y dulzura que nunca, más confortante que nunca. Pettifer, Pollett, Porson, Potts, Pullman, Purvis, Pim Wilson, Radlett, Rapson, Reed, Ripper, Reddy Primus. Vengan conmigo todos. Hablemos por última vez. Hagamos la última broma. Harper, Hazlitt, Hatfield, Hatherley. Mi última broma. ¿La saben? ¿Les hizo reír? Bond, Boston, Bobby, Bradford, Bradley, Braham Anderson. Estén donde estén, pase lo que pase, denme este momento con ustedes, este último momento, mis chicos. Y Chips se duerme enseguida. Parece tan sereno que no lo molestan para darle las buenas noches, pero por la mañana, cuando suena la campana del desayuno, hay noticias en Brookfield. Brookfield nunca olvidará a este hombre entrañable, dijo Cartwright en un discurso a todo el colegio. Palabras absurdas, porque al final todo se olvida. Pero a pesar de todo, Linford se acordará y lo contará. Le dije adiós a Chips la noche antes de que se muriera. Y así les hemos contado Adiós, señor Chips, de James Hilton. Hemos seguido la magnífica edición de la editorial Trotalibros, con traducción de Concha Cardeñoso, ilustraciones de Jordi Vila del Clos y prólogo de Mónica Gutiérrez, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, diseño sonoro de Pablo Arévalo y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.